Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de síndrome extrapiramidal. Los objetivos de esta clase son similares a los objetivos de las clases anteriores y consisten en identificar signos y síntomas del síndrome extrapiramidal, aprender a realizar el examen neurológico de un paciente con síndrome extrapiramidal y tratar de localizar lesiones a partir de los signos y síntomas que identificamos en el paciente. Los contenidos que vamos a desarrollar a lo largo de todas las diapositivas es la definición del síndrome extrapiramidal. Vamos a hacer un repaso anatomofisiológico de los núcleos de la base, un abordaje general del paciente con síndrome extrapiramidal, cuáles son las manifestaciones clínicas de la disfunción extrapiramidal y su exploración física, y finalmente vamos a hablar brevemente sobre los métodos complementarios de diagnóstico. ¿Qué es el síndrome piramidal? Implica un conjunto de síntomas y signos que están relacionados por un nexo fisiopatogénico común, que es el compromiso de los núcleos basales y de sus conexiones. Obedece, por supuesto, a diferentes etiologías. Puede presentarse de forma aislada o también puede asociarse con otros trastornos neurológicos. ¿Qué son los núcleos basales? Son un conjunto de masas de sustancia gris que están ubicados profundamente dentro de los hemisferios cerebrales. Estos núcleos basales son el núcleo caudado, que es este que vemos acá, ahí lo subrayamos, y también vamos a tener el núcleo lenticular, que está constituido por el putamen y el globo pálido, con su segmento externo y su segmento interno. Y vamos aquí a hacer una diferenciación. El núcleo caudado más el putamen constituyen el neoestriado. El globo pálido con su segmento externo e interno constituyen el pálido estriado. El pálido representa filogenéticamente una formación mucho más antigua que el putamen y el caudado, ¿sí? Bien, también forman parte de los núcleos basales el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Entonces, funcionalmente, estos núcleos, sus interconexiones, que son muy complejas, y los neurotransmisores forman el sistema extrapiramidal. ¿Cuáles son las funciones de los núcleos basales? Principalmente tienen funciones sobre el control de movimiento, sobre todo el movimiento voluntario y del tono muscular, participa en la producción de movimientos automáticos y asociados, y también se sabe que poseen un papel importante en la cognición y en algunas emociones. ¿Cómo abordamos un paciente con un síndrome extrapiramidal? Primero tenemos que hacer la historia clínica completa, o sea, documentamos el inicio de los síntomas y signos, la edad de comienzo, el modo de comienzo y cómo fue evolucionando la sintomatología y los signos. Tenemos que detallar síntomas asociados y todos los medicamentos que toma el paciente. Interrogar fundamentalmente sobre síntomas similares en otros miembros de la familia, porque muchas veces no está claro el antecedente heredofamiliar, entonces lo tenemos que preguntar. Y posteriormente debemos realizar un examen neurológico completo y valorar las limitaciones funcionales que tiene ese paciente. Dentro del examen neurológico completo nos vamos a centrar en algunos aspectos que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Las disfunciones del sistema extrapiramidal se manifiestan mediante alteraciones del movimiento. Podemos tener movimientos hipocinéticos, acinéticos, podemos tener bradicinesia. Y por otro lado, en el otro extremo, los movimientos hipercinéticos. También vamos a tener alteraciones del tono muscular, puede aparecer rigidez o hipotonía en algunos síndromes muy puntuales y alteraciones en la postura. Los trastornos de movimiento. El primer paso para arribar al diagnóstico de síndrome extrapiramidal es reconocer frente a qué tipo de trastorno de movimiento estamos. A fines académicos los vamos a dividir en dos grandes grupos. Las hipocinesias, que generalmente se acompañan de bradicinesia, y las hipercinesias o movimientos hipercinéticos. Las hipocinesias implican o acinesias implican una infractividad, una pobreza de movimiento. Por ejemplo,
Movimientos habituales que observamos en un individuo normal, como flexionar los brazos, cruzar las piernas, van a estar muy reducidos. O al pedirle al individuo que mire hacia un lado, no va a girar la cabeza, sino que prefiere mover los ojos, ¿sí? Y también una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el parpadeo es poco frecuente. Y por otro lado, vamos a tener la bradicinesia, que es la lentitud en el movimiento, es decir, el tiempo desde que se inicia el movimiento hasta que se concluye es mucho más lento respecto a las personas normales. Ejemplos típicos ocurren en la enfermedad de Parkinson y en los parkinsonismos. Por otro lado, y en el otro extremo, vamos a tener las hipercinesias. Las hipercinesias es un aumento exagerado de la actividad motriz y siempre hablamos de movimientos involuntarios. Acá en el área de las hipercinesias vamos a mencionar el temblor, la corea, el balismo, los tics, atetosis, mioclonías. Vamos a empezar con la bradicinesia. ¿Cómo exploramos este tipo de alteraciones? ¿O cómo las ponemos de manifiesto? ¿Cómo las podemos objetivar? La bradicinesia la objetivamos a través de la observación, ¿sí? Generalmente vamos a observar que hay una disminución de movimientos asociados. Típicamente cuando el paciente camina o marcha, disminuyen los movimientos de braceo que están asociados a la marcha. Por otro lado, se pueden alterar los movimientos repetitivos alternados de los dedos. Podemos objetivar en la observación de la facies una hipomimia y una reducción de la frecuencia del parpadeo. A la escritura, si le pedimos o le solicitamos que escriba al paciente, se puede objetivar la micrografía o el paciente mismo nos cuenta que la letra se achicó. Y respecto al finger and toe tapping va a ser más lento y va a tener una disminución de la amplitud. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son estas dos pruebas? Implican el golpeteo alterno y repetitivo del pulgar y del índice, que por supuesto va a ser más lento y la amplitud va a estar disminuida. Y lo mismo con el pie. Ya vamos a ver dos videos que ejemplifican estas pruebas. Bien, vamos a ver un ejemplo de las pruebas del golpeteo alterno y repetitivo del pulgar y del índice. En este primer video le solicitamos al paciente que mantenga sus miembros superiores en extensión y que realice este movimiento de golpeteo del pulgar y el índice simultáneamente con ambos miembros superiores, y lo que podemos observar en el paciente que tiene trastornos de movimiento, que tiene una bradicinesia, podemos observar la disminución sobre todo de la amplitud del movimiento. Y en este caso vamos a ver el toe tapping, que implica el golpeteo del pie sobre el piso. Le pedimos que con el talón golpee el piso con un pie y con el otro, y también en el paciente que tiene bradicinesia el movimiento va a ser mucho más lento y menos amplio. En relación a las alteraciones en el movimiento, vamos a empezar con los trastornos hipercinéticos y vamos a mencionar el temblor. El temblor es un movimiento oscilatorio que tiene un ritmo que es regular en amplitud y en frecuencia y puede afectar a uno o varios segmentos corporales. Para la exploración del temblor es importante analizar a dónde se localiza. No es lo mismo un temblor que se localiza en miembros superiores que en miembros inferiores, que a nivel cefálico, no es lo mismo a nivel mentoniano. Tenemos que ver qué características tiene ese temblor y si compromete o no la voz. Para eso existen diferentes maniobras. Para poder poner en evidencia los distintos tipos de temblor, existen diferentes maniobras. Por ejemplo, lo sentamos al paciente en la camilla con las piernas colgantes. Esto nos va a permitir incluso ver si hay un temblor en miembros inferiores, y le indicamos que apoye el dorso de las manos sobre los muslos. Esta maniobra es importante para observar el temblor de reposo. Por otro lado, para observar el temblor de actitud, que ya lo hemos visto, le pedimos al paciente que extienda horizontalmente los brazos con los dedos de las manos que estén separados. Incluso podemos colocar, si el temblor es muy sutil y para objetivarlo mejor, podemos colocar un papel sobre los dedos.
Y también podemos hacer la prueba de confrontación de índices. Eso también lo pone en una postura determinada y puede desencadenar algún tipo de temblor. Otra de las pruebas para identificar, por ejemplo, temblores cinéticos, le indicamos que tome algún objeto, por ejemplo, un vaso y se lo lleve a la boca. Por otro lado, le solicitamos que con su dedo índice toque la punta de su nariz o que toque el dedo índice del examinador. También en estas pruebas, que no solo son para dismetría, sino también permiten objetivar temblores. Y se le puede solicitar que dibuje una espiral, que haga su firma, que escriba su nombre. Bien, veamos algunos videos que ejemplifican la exploración de los diferentes tipos de temblor. En este caso, en este video, se puede objetivar el temblor en reposo, ¿sí? Asimétrico, sobre todo predominante en el miembro superior izquierdo. Es un temblor característico de la enfermedad de Parkinson. Es bastante sutil. Y por otro lado, a este mismo paciente le pedimos que realice la prueba de la extensión de los miembros superiores de manera horizontal para tratar de descartar si existe algún temblor de actitud. Y si observamos, hay un ligero temblor de actitud, pero no se compara con el temblor de reposo que se generó. Y este es un ejemplo de un paciente al que le hicimos realizar una prueba de confrontación de índices. Se puede objetivar claramente un temblor localizado en miembro superior izquierdo. Entonces, repasamos los tipos de temblores. Podemos tener temblor en reposo o temblores de acción. Los temblores de acción pueden ser posturales ante una determinada postura o actitud, temblores de intención, por ejemplo cuando le pedimos que alcance un objeto, el ejemplo del vaso, ante una acción específica, y otro tipo de temblor es el temblor rúbrico o de Holmes. Una prueba útil también para identificar el temblor es la prueba de la espiral. Le pedimos al paciente que intente dibujar una espiral y el paciente que tiene temblor lo va a hacer de manera irregular. Incluso también le podemos solicitar que haga su firma, que escriba una frase. Bien, ahora estamos en condiciones de resolver la primera consigna del presentismo para acreditar el presentismo. Vamos a observar en el siguiente video y tenemos que identificar cuál es la región o regiones corporales que están comprometidas, cuál es la velocidad de los movimientos anormales que presenta esta paciente, cuál es el ritmo y la regularidad de estos movimientos, cuál es la amplitud del movimiento y la intencionalidad del movimiento. ¿Sí? Son movimientos voluntarios, son movimientos involuntarios y finalmente identificar qué tipo de movimiento anormal presenta y si no sale, a qué síndrome lo podemos relacionar. Siguiendo con los movimientos hipercinéticos, vamos a mencionar a la corea, vamos a describirla. Se trata de movimientos arrítmicos irregulares, que son bruscos en la mayoría de las veces, que tienen una amplitud intermedia, no son tan amplios como los movimientos balísticos, son involuntarios, carecen de finalidad alguna y pueden ser muy simples o muy complejos. La distribución corporal es variable, podemos tener personas cuyo hemicuerpo se ve afectado, entonces en ese caso tenemos las hemicoreas. Estos movimientos pueden interferir con los movimientos voluntarios del paciente. Balismo es un tipo de corea, pero hay un predominio proximal en las extremidades y los movimientos se realizan desde las regiones proximales. Predominantemente son mucho más bruscos, más amplios, más rápidos. Habitualmente son unilaterales, es decir, que hay hemibalismo y aparece bruscamente el balismo, generalmente como consecuencia de patologías vasculares, tumorales o postquirúrgicos. Son patologías que afectan al núcleo subtalámico. La tetosis
son movimientos más lentos, o sea, más lentos que la corea, son sinuosos, tampoco tienen una finalidad, son irregulares, arrítmicos, se suceden siempre uno detrás de otro y hay que prestar atención porque están más marcados en lo que es los dedos, las manos, la cara, la lengua, al nivel cervical, al nivel del cuello, pero pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Bien, continuando con los trastornos hipercinéticos, vamos a desarrollar el concepto de las distonías. Son contracciones musculares sostenidas, consecuencia de las cuales se producen posturas anómalas. Hay muchas clasificaciones de distonías, pero de acuerdo al área corporal que afectan, pueden ser focales cuando se compromete una sola parte del cuerpo, por ejemplo, una tortícolis, el blefarospasmo. Y si se expande a áreas contiguas, recibe el nombre de distonías segmentarias, pero si se trata de áreas no contiguas, varias áreas no contiguas, se denominan distonías multifocales. Y si existe el compromiso del tronco y al menos otras dos partes del cuerpo, ya son distonías generalizadas. Son movimientos arrítmicos, son todas involuntarias y son relativamente lentas, 5 a 7 Hz en su velocidad de movimiento y en general son estereotipadas. Aquí vemos el retrocólis espasmódico grave y el blefarospasmo que habíamos dado como ejemplos de distonías focales. Bien, otros movimientos hipercinéticos son los tics. Pueden ser tics motores, o sea, son movimientos tics motores, o pueden ser sonoros, tics fónicos, que son repentinos, breves e intermitentes, y se producen por la contracción de músculos, generalmente de la cara, pero pueden ser de otras partes del cuerpo. Son arrítmicos, pueden clasificarse en simples, complejos, motores, fónicos, mixtos. Las mioclonías son movimientos también involuntarios, son breves y bruscos y son secundarios a una contracción muscular activa. La diferencia entre mioclonías y fasciculaciones es que las fasciculaciones no desplazan articulación, la mioclonía sí lo hace, y el mioclono negativo o las mioclonías negativas son la famosa asterixis. Bien, ahora sí estamos en condiciones de responder a la consigna número 2. Aquí vamos a ver un video de un segundo paciente en donde deberíamos identificar la región o regiones corporales que están comprometidas, cuál es la velocidad de los movimientos, el ritmo, la regularidad, la frecuencia, la amplitud, la intencionalidad y finalmente es ideal que podamos indicar qué tipo de movimiento anormal presenta este paciente que les estoy mostrando en este video. Bueno, otra de las alteraciones que caracterizan al síndrome extrapiramidal es el trastorno del tono muscular o las alteraciones en el tono muscular. El aumento del tono muscular que acompaña a algunas de las enfermedades extrapiramidales se llama rigidez. Puede existir en flexores de las extremidades y fundamentalmente en el tronco. Hay rigidez axial. Implica una resistencia homogénea a lo largo de todo el desplazamiento o pueden aparecer resaltos intermitentes. Si aparecen resaltos intermitentes, aparece lo que se denomina fenómeno de la rueda dentada de negro. Bueno, recordemos que para explorar el tono muscular, el explorador flexiona y extiende las articulaciones tanto de miembros superiores como inferiores e incluso se puede realizar a nivel cervical también para corroborar rigidez axial. Es importante diferenciar la hipertonía piramidal de la rigidez extrapiramidal. Característicamente la rigidez extrapiramidal cede con movimientos activos y se exagera con el reposo, lo contrario ocurre en la hipertonía piramidal. En la rigidez extrapiramidal se afectan por igual a músculos agonistas y antagonistas, a flexores y extensores y predomina la hipertonía piramidal, recordemos que predomina en un grupo funcional muscular que eran los flexores y los pronadores para los miembros superiores y los extensores para el miembro inferior. En el caso de la rigidez extrapiramidal no vamos a encontrar signo de la navaja, podemos sí encontrar el fenómeno de la rueda dentada. En el caso de la hipertonía piramidal sí vamos a encontrar signo de la navaja. En el caso de la rigidez extrapiramidal los reflejos osteotendinosos o los reflejos profundos van a estar normales, mientras que en la hipertonía piramidal va a haber una hiperreflexia profunda.
Entonces, a nivel extrapiramidal, las alteraciones del tono muscular se pueden demostrar a través de la inspección, a través de la palpación. ¿Se acuerdan? La palpación es a mano llena y se perciben mayor consistencia de los grupos musculares palpados, y a través de la realización de movimientos pasivos. Por ejemplo, el flexo-extensión de las articulaciones, como dijimos recién. ¿Qué podemos encontrar? Rigidez, sobre todo al explorar la flexoextensión pasiva del miembro e incluso el signo de la rueda dentada, y también buscamos esta rigidez en la región cefálica con flexoextensión pasiva de la cabeza, en las pequeñas articulaciones, sobre todo de los dedos, y en los miembros inferiores. No nos olvidemos de explorar la rigidez en todas estas regiones. Por otro lado, hay algunas afecciones extrapiramidales que pueden cursar con hipotonía muscular, como es el caso de la corea de Huntington o la corea de Sydenham. Y también recordemos que para la hipotonía muscular podemos aplicar la prueba de pasividad en miembros de Stewart-Holmes, que ya la explicamos en síndrome cerebeloso, que permite evidenciar hipotonía muscular en miembros superiores. Y finalmente vamos a hablar de los trastornos posturales. En el paciente con síndrome parkinsoniano vamos a ver una postura prevalente, que es la de flexión, que es una flexión involuntaria de tronco, extremidades y cuello. Cantocornia. Y hay una incapacidad para efectuar ajustes posturales, ¿sí? Por ejemplo, al inclinarse, lo que le da la imposibilidad de cambiar de posición, y también lo que propensa que el paciente se caiga, ¿sí? De hecho, un leve empujón que hagamos sobre el esternón o sobre la espalda puede iniciar pasos correctivos que el individuo no puede controlar. ¿Para qué son estos pasos correctivos? Hacia atrás, en general, si empujamos al paciente desde adelante, corrige para mantener o para intentar mantener su postura, pero muchas veces se producen caídas. Por otro lado, también podemos ver posturas distónicas, anomalías posturales por torsión sobre un eje corporal afectado, en el caso de los pacientes que tienen trastornos hipercinéticos del movimiento, como las distonías, y se evidencian claramente a la inspección. Los trastornos posturales en los diferentes estadios de la enfermedad de Parkinson. Muestra esta diapositiva. Por último, los métodos complementarios que vamos a utilizar. Siempre digo lo mismo, van a depender de la sospecha clínica etiológica. Vamos a utilizar desde pruebas de laboratorio hasta las neuroimágenes, pasando por resonancia de cerebro, TAC de cerebro, con contraste o sin contraste. También para algunas patologías específicas podemos utilizar un electroencefalograma o una punción lumbar, pero siempre van a depender de los síntomas y signos iniciales, de nuestra sospecha diagnóstica y de la etiología que estemos pensando. Bien, para recordar cuáles son las diferencias clínicas entre los síndromes córtico-espinal y extrapiramidal. La alteración del tono muscular en la vía córtico-espinal, en las afecciones córtico-espinales, van a tener efecto del cierre de navaja, o sea, vamos a tener el signo de la navaja y va a haber espasticidad. En el extrapiramidal vamos a tener la rigidez continua o la rigidez intermitente, que es la rueda dentada o el signo de negro. Con respecto a la distribución del hipertono, a nivel córtico-espinal se va a distribuir flexores en la parte de los brazos y extensores a nivel de los miembros inferiores, mientras que en el extrapiramidal la distribución del hipertono va a ser generalizada. Sí, es verdad que predominen los flexores y en el tronco, pero hay una rigidez generalizada. Con respecto a los movimientos involuntarios, si hay afectación de la vía piramidal, los mismos van a estar ausentes. Si hay afectación extrapiramidal pura, vamos a tener movimientos involuntarios asociados. Con respecto a los reflejos, las alteraciones de la vía córtico-espinal van a estar aumentados, va a haber una hiperreflexia profunda sobre todo, y a nivel extrapiramidal van a estar normales. Signo de Babinski, parálisis, paresias de movimientos involuntarios, siempre los vamos a tener presentes en la vía córtico-espinal, y en la vía extrapiramidal o lesiones de las vías extrapiramidales van a estar ausentes o si está presente es muy leve.
¿Cuáles son las enfermedades que comprometen al sistema extrapiramidal? Son muchísimas, pero los ejemplos más claros van a ser, o ejemplos clásicos van a ser la enfermedad de Parkinson por un extremo y las coreas por el otro extremo. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que aparece en la edad adulta y que se caracteriza fundamentalmente por rigidez, por bradicinesia, por temblor en reposo y por una adecuada respuesta a levodopa, que es la dopamina. Resumiendo, el síndrome extrapiramidal involucra numerosas enfermedades que comprometen sí o sí a los núcleos basales y sus conexiones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que en este síndrome hay alteraciones en el movimiento, que pueden ser hipocinéticos o hipercinéticos, alteraciones del tono muscular y de la postura. Esta es la bibliografía utilizada. Y muchas gracias por su atención. Recuerden que para acreditar la clase y sumar el porcentaje de presentismo tienen que responder a las consignas que fueron planteadas en esta clase en el foro correspondiente o con sus docentes de práctica.